noticiero de este día, el noticiero del reino, cual si fuera un informe noticioso de este 26 de mayo del 2020, recibimos noticias de parte del reino de Dios. ¿Verdad? Estas noticias siempre son buenas y siempre estas noticias son necesarias para la vida del creyente. Así que situamos nuestras noticias en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Te damos gracias, Señor, por darnos la bendición, Señor, de mantenernos al día, con noticias frescas y verdaderas, con la información necesaria para nuestras almas en este peregrinar. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, y que al ser clarificados nuestros pensamientos y nuestra visión, también nos ayudes, Señor, dirigiéndonos en el camino correcto. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Pues con respecto a las noticias que escuchamos, hoy 26 de mayo del 2020, la pandemia lleva 5 meses con 26 días, la pandemia del coronavirus. En el mundo lleva 178 días de contagios. Se han contagiado un aproximado de 5.4 millones de personas en más de 213 países. Pues estos datos son importantes tenerlos porque son datos de verdad, son la realidad en este mundo de nuestro Dios. Y nosotros estamos reportando las noticias desde la perspectiva divina. No puede haber mayor verdad, no puede haber mejor verdad para los creyentes que mantenerse al tanto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pues la perspectiva del mundo, la perspectiva que el mundo sigue usando es la de que en sus vidas hay mucha amplitud, ¿verdad? Hay mucho espacio de recursos, de posibilidades, de dioses, de esperanzas falsas, por supuesto, de un montón de noticias que tienen prendidos en su corazón y en su pensamiento a las personas no creyentes. Son amplias las maneras en las que se informan, en las que se nutren de la información que sus oídos quieren escuchar. Este mundo les ofrece cantidad de agencias noticiosas, pero para los creyentes solamente su noticia o la noticia para los creyentes es Dios. Pablo habla a los romanos y dice que el incrédulo no ha tenido en su noticia a Dios. No es parte de su información. Tiene otros medios, tiene otras informaciones, ¿verdad? Tiene otros datos, se dice comúnmente o coloquialmente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, notamos claramente cómo nos da una perspectiva el Salvador. La perspectiva que quiere que tengamos el día de hoy es que en el mundo la puerta espaciosa, el camino espacioso, lleva a la perdición. Mire, es espacioso el camino. Es un montón de recursos que el pagano se provee, que el no creyente se provee día a día. Información de diferentes fuentes para intentar aquietar su alma atribulada, para intentar acallar su conciencia, para intentar traer paz en medio de la desesperación, del miedo, en medio de la necesidad. Hay un montón de recursos que estos no creyentes tienen, pero si pensamos con la perspectiva divina, esta multitud de recursos que los no creyentes se proveen, en realidad está siempre muy estrecha, muy estrecha. Casi es imposible ese camino.
Miren, se proponen diferentes formas en las que se provean una salvación, acerca de acciones, acerca de dinero, acerca de pensamientos, acerca de un montón de cosas, las cuales ellos se han dado a la tarea por hacer y jamás llegan a satisfacer, ninguno de sus pensamientos, y sus almas jamás llegan a tener reposo. Esperan en sus pastores, esperan en sus sanadores, esperan en una lectura religiosa de la Biblia, esperan en su tiempo de oración, esperan en recursos como el dinero, esperan en la tan ansiada salida de la vacuna, esperan que ese tiempo no se alargue en cuanto a no solamente en cuanto a la salida de la vacuna, sino en cuanto a la participación de ser vacunados. Esperan en un montón de cosas, en sus doctores, en sus sistemas de seguridad, esperan en un montón de cosas y de acciones, pero lo que esperan no les vendrán. La Escritura dice, y esa es la perspectiva para ellos, y es una desgracia, es una tristeza. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Desgraciadamente, así de estrecho es ese camino amplio. Por más buenas obras que hagan, jamás podrán alcanzar gracia y misericordia. Sin embargo, veamos cómo el camino estrecho y la puerta angosta, o la puerta, esa puerta estrecha y este camino angosto, como dice el versículo 14, es necesario, hermanos. Es necesaria sola una verdad que se distinga del error. Es necesaria una sola salvación eficaz, eficiente, en comparación con los múltiples caminos que los hombres se buscan y se hacen. Es necesaria sola gracia, solo un Salvador, que nos distinga claramente, que nos distinga abiertamente entre la oscuridad, entre las tinieblas y el sol de justicia, la lámpara de su palabra. Es necesario distinguir una sola. Si hubiese más verdades, si Dios se proveyese de más caminos, entonces sería muy claro. Nosotros tendríamos otras opciones, pero el Señor Jesucristo dice que no. Pareciera que es estrecho. En ese sentido es absolutamente estrecho. Un solo camino, un solo Salvador, una vida en Cristo. Pero si miramos bien, si nuestros ojos son lavados con colirio, si es apartada la soberbia, la idolatría, si somos preservados de las tentaciones y de nuestras arrogancias y aún de nuestras aflicciones que son reales, si nosotros somos lavados con la palabra de Dios, en nuestros ojos podemos ver claramente dónde está la estrechez en Cristo. No la hay. Este solo camino de verdad distingue de los otros caminos del error, pero es vasto, es eterno, es muy, muy profundo. ¿Qué queremos decir? En este camino estrecho, en esta puerta estrecha, en este camino angosto, miremos cuánta gracia tan inmensa. Es amplio. En otro sentido, si miramos por la fe, este camino es amplísimo, ¿no? Es vasto. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Porque el camino de la salvación es por medio de la fe, pero solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús hay tanta gracia, hay tanto amor, hay tanta misericordia. Esperamos que este esfuerzo noticioso, tan insignificante, Dios lo bendiga, bendiciendo su palabra en nuestros corazones, ampliando nuestra visión y nuestra perspectiva. Estamos en un solo camino, en un camino estrecho, hermanos, pero ese camino en sí mismo, Cristo, no tiene nada de estrecho, es amplio en perdonar, amplia su misericordia, amplia su gracia, amplios los recursos inagotables desde la misma presencia, desde el mismo corazón de nuestro Padre, para proveernos gracia, misericordia, perdón,
el renovar de nuestras mentes, el vivificar de nuestras almas, el cantar con amor, con sentido, alabando y glorificando a Dios, el obteniendo de su presencia refrigerio para nuestros huesos, para nuestras almas, una sustancia verdadera. En ello, hermanos, nuestro Cristo no es para nada estrecho ni amplio. Estrechez en la vida de los creyentes, en su mente, que no quiere someterse al estudio, en su corazón, que no quiere ser más amplio para amar a su Señor, en su voluntad, que sigue siendo mezquina para darse al Señor. Que Dios nos dé gracia. Oramos, te damos gracias, Señor, por este devocional, por tu palabra, y te rogamos que nos ayudes a entender. Gracias te damos por este reporte que llega hasta nosotros desde la eternidad. Gracias por este esfuerzo, que estamos seguros, ciertos, que aunque débil, tú lo bendecirás, porque es tu palabra, porque es tu obra, porque es tu Hijo Jesucristo, y en su nombre nos entregamos y te rogamos que nos ayudes. Amén.